Siempre las imágenes de San Miguel Arcángel se han caracterizado, o se han representado más bien, porque en su mano derecha tiene una espada de fuego, mientras que en la mano izquierda tiene una balanza. Tiene alas, tiene un casco, tiene una coraza, tiene una vestimenta de soldado. Y esto es porque en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis nos dice que Miguel y sus ángeles entablaron una batalla contra el dragón. Por lo tanto, entonces, si es característico esta batalla y esta vestimenta en San Miguel, necesitamos también conocer contra quién estuvo luchando y sigue luchando San Miguel Arcángel hasta nuestros días. Por eso esta catequesis vamos a tratar acerca de la naturaleza demoníaca, que es el enemigo de San Miguel Arcángel, y vamos a conocerlo un poco más acerca de ello. Recordemos que los demonios también son ángeles, que fueron ángeles buenos, pero que después se fueron transformando en demonios. Y vamos a ver cómo sucedió esto según el Tratado de Demonología del Padre Antonio Fortea. Y dice así: vamos a hablar acerca de lo que es un demonio. Y dice el Padre: un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter integralmente espiritual. Spiritus en latín significa soplo, hálito. Dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo. Por lo tanto, la gula o la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden estos pecados de un modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. Los demonios no fueron creados malos, sino que al ser creados se les ofreció una prueba. Era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Antes de la prueba veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo ver resulta aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver, conocer a Dios, pero no ver, conocer su esencia, habría que proponer como comparación que sería como decir que ellos veían a Dios como una luz, que le oían como una voz majestuosa y santa, pero que su rostro seguía sin desvelarse. De todas maneras, aunque no penetraran su esencia, sabían que era su Creador y que era santo, el santo entre los santos. Antes de penetrar en la visión beatífica de esa esencia divina, Dios les puso una prueba. En esa prueba unos obedecieron, otros desobedecieron. Los que desobedecieron de forma irreversible se transformaron en demonios. Ellos mismos se transformaron en lo que son. Nadie les hizo así. Se sucedieron unas fases en la psicología de los ángeles antes de transformarse en demonios. Estas fases se dieron no en el tiempo material, sino en el Evo, que es el tiempo de los ángeles. Al darse en el Evo, estas fases a los humanos nos parecerían que fueron casi instantáneas, pero lo que a nosotros nos pareciera tan breve, para ellos fue muy largo. Las fases de transformación de ángel a demonio fueron las siguientes. Al comienzo les entró la duda de que quizá la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. En el momento en que voluntariamente aceptaron la posibilidad de que la desobediencia a Dios fuera una opción a considerar, ya pecaron. Al principio esa aceptación de la duda constituiría un pecado venial que poco a poco fue evolucionando al pecado grave. Pero al principio ninguno de ellos en esta primera fase estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente, ni siquiera el diablo. Fue posteriormente cuando se fue asentando en sus inteligencias lo que su voluntad había escogido a pesar del dictamen de su inteligencia, que les recordaba que tal desobediencia era contra razón. Pero sus voluntades se fueron alejando de Dios y como consecuencia de ello sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido.
Sus inteligencias fueron consolidándose en el error. La voluntad de desobedecer se fue afianzando, haciéndose esa determinación cada vez más profunda. Y la inteligencia iba buscando más y más razones para que eso le resultase cada vez más justificable. Finalmente, ese proceso llevó al pecado mortal que se dio en un momento concreto, a través de un acto de voluntad. Es decir, cada ángel llegó un momento en que no solo quiso desobedecer, sino que incluso optó ya por tener una existencia al margen de la ley divina. Ya no era un enfriamiento del amor a Dios, ya no era una desobediencia menor a algo determinado que le resultase difícil de aceptar, sino que en la voluntad de muchos de ellos apareció la idea de un destino, aparte de la Trinidad, un destino autónomo. Los que perseveraron en este pensamiento y decisión comenzaron un proceso de justificación de esta elección. Comenzaron un proceso en el que se trataron de autoconvencer de que Dios no era Dios, de que Dios era un espíritu más, de que podía ser su creador, pero que en él había errores, fallos. Comenzaban a acariciar la posibilidad de que había aparecido en sus inteligencias, la posibilidad de una existencia aparte de Dios y de sus normas. La existencia aparte de Dios aparecía como una existencia más libre. Las normas de Dios, la obediencia a Él y a su voluntad, aparecían progresivamente como algo opresor, pesado. Dios comenzaba a ser visto como un tirano frente al que había que liberarse. En esta nueva fase de alejamiento, ya no era simplemente que buscaran un destino fuera de Dios, sino que Dios mismo les parecía que era un obstáculo para alcanzar esa libertad. Pensaban que la belleza y felicidad del mundo angélico hubiera sido mucho más feliz y libre sin un opresor, Dios. Entonces pensaban, ¿por qué había un espíritu que se alzaba por encima de los demás espíritus? ¿Por qué su voluntad se debía imponer sobre la de los demás espíritus? ¿Por qué una voluntad debe imponerse sobre otras voluntades? Y decían, no somos niños, no somos esclavos. Debieron pensar. Dios ya no era un elemento que habían dejado atrás, sino que comenzaban a convertirse para ellos en el mal. Y así comenzaron a odiarle. Las llamadas de Dios hacia estos ángeles para que volvieran hacia Él eran vistas como una intrusión inaceptable. En esta fase, el odio en unos creció más, en otros espíritus menos. Puede sorprender que un ángel llegue a odiar a Dios, pero hay que entender que Dios ya no era visto por ellos como un bien, sino como un obstáculo, como una opresión. Él era visto como las cadenas de los mandamientos, como la falta de libertad. Ya no era visto como un padre, sino como fuente de órdenes y mandatos. El odio nació con la energía de sus voluntades, resistiendo una y otra vez a las llamadas de Dios, que como un padre les buscaba. El odio nació como reacción lógica de una voluntad que tiene que afianzarse en su decisión de abandonar la casa paterna, por decirlo en términos que resulten inteligibles para nosotros. Es decir, alguien que se marcha de casa al principio simplemente quiere marcharse, pero si el papá le llama una y otra vez, el hijo acaba diciendo, déjame en paz. Dios les llamaba a estos ángeles, pues sabía que cuanto más tiempo sus voluntades estuvieran alejadas de Él, más se afianzarían en su alejamiento. Por eso podemos concluir en esta catequesis que hasta los mismos demonios, Dios los creó, pero los creó buenos. Sin embargo, para estar ante su presencia, la elección tiene que ser de nosotros, de cada uno de nosotros. Ellos también fueron probados, dice la Iglesia. Y en esa prueba, algunos superaron la prueba porque confiaron en Dios. Y ahora son los ángeles, arcángeles, serafines que están ante la presencia de Dios. Pero otros dejaron que en su inteligencia se fuera creando un pensamiento. Y ese pensamiento los fue apartando de Dios. Pensaban que Dios era un tirano. Y pensaban que si sacaban a Dios de su vida, podían ser más felices. Y se convirtieron en demonios. La elección fue de ellos,
Dios no los hizo demonios, la elección fue de ellos. Entonces ahora, conociendo esta naturaleza, más adelante en las siguientes catequesis vamos a ver cómo es que se entabla esta batalla y cómo es que el demonio y todos los secuaces quieren hacerle la guerra a Dios. Y es cuando San Miguel Arcángel se levanta en armas y es una batalla intelectual que se va a dar entre ellos. Al final, San Miguel Arcángel vence en esa batalla intelectual al demonio. Por eso los invito a orar la oración, a elevar la oración a San Miguel Arcángel el día de hoy diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.